Buenas tardes a todos, estimados amigos, clientes. Muchas gracias por conectarse a este webinar de los que periódicamente el área de tax de Bustamante y Favara ofrece a sus clientes y a sus amigos como un servicio para actualizarnos en las normas tributarias y también para ver oportunidades de optimización, oportunidades que siempre están a la mano y en ocasiones no las podemos ver. En este caso, y precisamente la charla del día de hoy, queremos exponer ciertas oportunidades de recuperación de tributos que particularmente pueden darse en este año. Algunas son generales, existen, digamos, todo el tiempo, pero hay algunas específicamente en lo que tiene que ver con la tasa por servicio aduanero de seguridad, la mal llamada tasa de seguridad, en donde creemos que hay una oportunidad que, dependiendo del caso, podría aprovecharse. Entonces, empecemos por este caso. Todos recordamos que en enero del 2026 el ecuatoriano creó una denominada tasa de seguridad que tenía por objeto fortalecer mecanismos de control aduanero y seguridad nacional en las importaciones que provenían de Colombia o que eran originarias de Colombia. Esta tasa, realmente un gravamen, inició con una tarifa del 30%, después llegó hasta el 100%, posteriormente en junio se mencionó que iba a bajar al 75% y hoy por hoy ya se eliminó. ¿Y por qué se eliminó esta tasa? Esta tasa se eliminó debido a que esta tasa se eliminó debido a que el gobierno de Colombia planteó una impugnación ante la comunidad andina y la comunidad andina mencionó que esta tasa es ilegal, que realmente es un gravamen al comercio exterior incompatible con las normas de la comunidad andina. Eh, esta manifestación, esta decisión, mejor dicho, que es de la Secretaría de la Comunidad Andina, fue muy importante porque nos permitió ratificar el hecho de que, esta, y siempre lo decimos así, esta mal llamada tasa, el hecho de que esta mal llamada tasa, pues, es ilegal. Esta tasa es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Es ilegal desde el momento de su creación y el momento en que la comunidad andina reconoce esta circunstancia, esta situación y dice, no es ninguna tasa, es un gravamen realmente, es decir, es un tributo. Eso tiene efectos directos en los pagos que se hicieron aquí en el país. Recordemos que el gobierno intentó interponer algunos recursos en contra de la decisión de la comunidad andina, pero finalmente, en junio, en este mes, decidió eliminar esta tasa. Entonces, como decíamos, y lo que nos interesa, este, el gobierno creó esta denominada tasa que realmente no es tal, sino es un gravamen. Eso es lo que hemos mencionado desde el inicio, de cuando se lo creó y lo ratificamos con la decisión de la CAN. ¿Por qué? Porque una tasa es un tipo de tributo que tiene una naturaleza, un objetivo y una finalidad específica. La tasa no es otra cosa que el cobro que hace el Estado a un contribuyente por un servicio público. La tasa no representa un precio, no representa una utilidad para el Estado, que no puede tener una utilidad, sino que es el cobro por el costo que le representa al Estado este servicio público. Es muy común que existan tasas, por ejemplo, de índole aduanero, si es que hay un depósito industrial que administra la aduana y un particular utiliza ese depósito, se cobra una tasa. Si es que la aduana presta un servicio de bajar la mercadería del barco y llevarlo a un depósito, ese servicio valorable e identificable es
puede ser sujeto a una tasa. En este caso, el gobierno creó una tasa de seguridad porque dijo que entre Ecuador y Colombia, y particularmente por parte del gobierno colombiano, no se estaría realizando medidas efectivas, concretas, para impedir el contrabando, para impedir temas como de seguridad, incluso de delincuencia organizada, etcétera. Es decir, algo muy ambiguo, algo bastante etéreo. Entonces el gobierno dijo, en vista de que el gobierno colombiano no toma medidas para mejorar la seguridad en la frontera, yo como Ecuador tengo que incurrir en más costos. ¿Quién va a pagar esos costos? Los importadores. Prácticamente eso fue. ¿Y cómo van a pagar? Pues les voy a poner este tributo que le voy a llamar tasa. Definitivamente, y así lo menciona la CAN, la Comunidad Andina, no es una tasa, porque ¿cuál es el servicio identificable, individualizado, aunque sea potencial, pero por lo menos, pero que haya un servicio que beneficie a los importadores y que justifique la creación de una tasa? Definitivamente ninguno. No hay ningún servicio relacionado, identificable, cuantificable, individualizado, relacionado con los importadores. Entonces, desde ese punto de vista ya se ve que no tiene las características de una tasa. Pero no solo eso. Una vez que ya identificamos, ya hay suficientes elementos para identificar que no se trata de una tasa, entonces podemos decir, ¿qué es? La comunidad andina dice, es un gravamen al comercio exterior. Trasladándolo a nuestro, digamos, léxico jurídico tributario, es un tributo. ¿Cómo se creó esta tasa? Es un impuesto, perdón. ¿Cómo se creó esta tasa? Esta tasa se creó mediante una resolución del SENAE. ¿El SENAE mediante resolución puede crear tasas? Claro que sí, puede crear tasas, pero siempre y cuando sean verdaderas tasas. No puede crear impuestos, gravámenes, el SENAE mediante una resolución. Haciendo una analogía, sería como que el SRI, mediante una resolución, cree, modifique, altere un impuesto. No se puede. Existe un principio básico que es el principio constitucional de legalidad, que dice que solamente mediante ley, es decir, mediante una norma jurídica de jerarquía superior, como es una ley, que tiene que seguir todo un proceso mediante un proceso de formación que pasa por la Asamblea Nacional, etcétera, solamente mediante este tipo de, una ley se puede crear un impuesto. No mediante una resolución del SENAE. Tasas, sí, pero no porque se le denomina tasa significa que sea una tasa. Hemos visto que no lo es y es muy interesante la decisión del SENAE que está absolutamente perdón, de la Comunidad Andina, que está absolutamente fundamentada en el sentido y justifica por qué realmente no es una tasa. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el efecto de todo esto? El efecto de todo esto es que si es que el SENAE creó digamos, obligó el Estado ecuatoriano por medio del SENAE a los importadores a sufrir una carga impositiva que fue ilegal tanto por su modo de creación cuanto por su naturaleza, significa que esos pagos que se realizaron son pagos ilegales. Y los pagos ilegales en materia tributaria tienen una calificación que es pagos indebidos. Los pagos indebidos, en definitiva, ocurren cuando cuando se realiza un pago fuera de la ley y por lo tanto consideramos que jurídicamente es viable la recuperación de los valores pagados, considerando todo lo que hemos mencionado. Esta ilegalidad configura la posibilidad de acceder al reclamo de pago indebido. Esto es un tipo de trámite reconocido en el Código Tributario y en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Ahora bien, evidentemente hay varias alternativas una vez que se ha pagado este gravamen, llamémoslo por su nombre, una vez que se ha pagado este gravamen, ¿no es cierto? Uno es asumirlo, como están haciendo algunas empresas, asumir ese pago
y posteriormente, pues bueno, identificar si se genera o no una pérdida. Hay algunas empresas que están asumiendo una pérdida por este concepto. Otro es integrarlo al costo de los bienes. También es una opción. Y una tercera alternativa es solicitar la devolución. ¿Cuál es el procedimiento? Lastimosamente, para solicitar al Estado un pago indebido, se tiene que primero hacer un trámite ante la administración tributaria. Es decir, no hay forma de ir directamente a la justicia, etcétera. Se tiene que hacer un trámite ante la autoridad tributaria mediante un reclamo de pago indebido. ¿Ante quién se presenta? Consideramos que se tiene que presentar ante la aduana porque este es un impuesto aduanero administrado por la aduana. Ha existido alguna duda y cierta discrepancia y realmente ahí se ve lo erróneo y lo mal que está creado este impuesto porque tuvo una naturaleza dual. Es de naturaleza aduanera, es una tasa aduanera, es decir, un tributo al comercio exterior. Sin embargo, lo recaudaba el SRI mediante un formulario en ciertos plazos, etcétera. Entonces ha existido cierta duda si se le presentará este reclamo ante el SRI. Nosotros creemos que no. Tiene que ser ante la aduana. Un reclamo de pago indebido, este trámite dura aproximadamente 90 días. ¿Qué es lo que se tiene que tener? No hay mayor, digamos, complejidad en el sentido de que hay que tener los documentos de importación, demostrar el pago que se realizó de este gravamen. Eh, y hacerlo dentro del plazo que está establecido para el efecto, que en materia aduanera es hasta 5 años contados desde la fecha del pago. Este tipo de reclamos genera intereses desde la fecha de presentación del reclamo. Como decíamos, al ser un reclamo aduanero, el plazo del trámite es de 90 días hasta que la aduana dicte su resolución. En este punto debemos considerar algo que es muy importante. Nosotros creemos que mediante esta tasa, que además no es la primera vez que se la propone, hay muchos otros casos en los que se ha propuesto estas tasas similares y ha dado lugar a reclamos similares de los que estamos hablando este momento. En ocasiones son mecanismos para recaudar. Son mecanismos de recaudación, tienen un plazo de vida útil, como vemos, máximo desde enero hasta julio, etcétera. Pero después, estos temas se le puede dar la vuelta al gobierno, entonces pueden haber muchos reclamos de devolución. El gobierno nacional, adelantándose a esto, ha dicho que no va a devolver los pagos realizados dice que no va a devolver los pagos realizados por concepto que em, no va a devolver los pagos por estos conceptos. Desde este punto de vista, los reclamos presentados ante la aduana probablemente sean rechazados. Eso es una realidad. Sin embargo, necesariamente hay que plantear primero este reclamo, aunque sabemos con bastante certeza que este reclamo no va a ser aceptado por el SENAE, pero hay que hacerlo. Entonces hay que seguir este requisito, este requerimiento previo. Una vez que el reclamo sea negado, la única alternativa para obtener una devolución efectiva es plantear un juicio ante la justicia tributaria. Entonces, también estos son elementos que debemos estar todos claros y conscientes, porque no es que vamos a plantear un reclamo al SENAI y en 90 días vamos a tener los valores. No, el gobierno ya ha dicho, no nos va a devolver estos valores, por lo menos no voluntariamente, a menos de que alguien lo obligue. ¿Cuál es el proceso de recuperación una vez que la aduana ha emitido su resolución? Pues tenemos que hacer una impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario en un plazo de 60 días, en la sede, en el lugar del domicilio de la empresa que realizó el pago. Estos procesos, al ser orales desde ya hace algunos años, no demoran tanto como demoraban antes, pero sí puede ser
que se demore entre 1 o 2 años, dependiendo de muchas circunstancias, del tribunal, la ciudad en la que recaiga, etcétera. Como decíamos, se debe acreditar el pago, la razón de ser indebido, y al final, digamos, en 1 año y medio, supongamos que se interpusiera el día de hoy el reclamo, más o menos en octubre se tendría la resolución, y más o menos en noviembre aproximadamente del 2027 ya se podría tener una sentencia del tribunal. ¿Qué posibilidades de éxito hay en estos casos? Creemos nosotros, por las razones que he manifestado al inicio, que hay altas posibilidades de éxito en este tipo de reclamos. Definitivamente es un pago ilegal, y si es que se lo acredita debidamente, entonces vamos a tener una sentencia, lo más seguro, de manera positiva. Claro, en todo proceso hay eventualidades, puede ser que haya presiones de parte del gobierno. Creemos que sí hay la posibilidad de que sucedan en cascada, por decirlo así, este tipo de reclamos. De hecho, ya se están presentando varios, bajo el entendido de que mientras más pronto se lo haga es mejor, hasta para el reconocimiento de intereses que se reconocen desde que se presenta el reclamo. Ahora bien, una vez que hay una sentencia, la parte que se considere perjudicada puede proponer un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Si es que llegara a suceder esto, digamos que pierde la aduana, hay una alta probabilidad de que la aduana presente un recurso de casación. En resumen, este recurso de casación puede demorar tal vez unos 2, en casos extremos unos 4 años, pero creemos que dentro de lo normal unos 2 años. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que duraría? Siendo más o menos, digamos, realistas, sin exagerar, pero tampoco sin ser demasiado conservadores. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso judicial, incluso con Corte Nacional de Justicia? Aproximadamente unos 3 años y medio, excepto si no se propusiera recurso de casación, pero en la mayoría de casos sí se va a proponer. Entonces, en unos 3 años y medio, más o menos, creemos que es bastante probable que se va a obtener una resolución donde se ordene la devolución de los valores pagados más los respectivos intereses. Hay un recurso extraordinario posterior, que es un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, pero realmente esto es algo excepcional. Ocurre solamente cuando en la sentencia de la Corte Nacional de Justicia se ha violado algún derecho constitucional, por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso. O sea, no se analizan cuestiones de fondo, sino que se puede decir, oiga, usted no me abrió un término de prueba, usted no me emitió una sentencia sin que se cumplan todos los requisitos y no está motivada. Temas así, constitucionales. En el 95% de los casos, cuando la aduana propone uno de estos recursos, son inadmitidos de inmediato, porque tiene que haber una verdadera razón constitucional. Y aunque se propusiera, este recurso constitucional, no obsta, impide la ejecución de la sentencia. Es decir, aunque se llegara a proponer este recurso constitucional, el SENAE ya tiene que devolver lo que la Corte Constitucional le obliga a devolver. Entonces, en resumen, probabilidades de éxito altas. Posibilidades de recuperación en el tiempo, más o menos unos 3 años y medio. Devolución con intereses. Eh, ¿Cómo se realiza la devolución? La devolución puede ser que se realice en efectivo o en una nota de crédito, que en todo caso se puede negociar en bolsa de valores, o también sirve para pagar impuestos. Entonces, eso con respecto a la tasa, solo para terminar, antes de pasar a otros casos. Nosotros creemos que si es que hay alguna empresa que no quiera asumir este costo, o que no quiera tomar la alternativa de enviar, de integrar este gravamen al costo de los bienes importados, está abierta esta posibilidad. Está abierta esta posibilidad
si bien con las características que acabamos de mencionar. Las declaraciones del gobierno en el sentido de que no lo va a devolver, creemos que precisamente se realizan con el ánimo de desmotivar o desincentivar la cascada de reclamos o solicitudes ante un pago manifiestamente ilegal al punto que ha sido reconocido por el órgano comunitario que regula el comercio exterior, que es la Comunidad Andina, en el sentido de que es ilegal. Entonces, están abiertas las posibilidades para pedir una devolución. En el caso de que quisieran analizar con un poquito más de detalle las opciones y cada caso particular, porque nosotros siempre sostenemos de que cada caso es distinto al otro, no hay una norma, una estándar definida para todos. Entonces, pues con todo gusto estamos a sus órdenes y podemos conversar. En todo caso, esta es un tipo de recuperación que, digamos, ocurre solo por esta vez, pero hay muchas otras posibilidades de obtener la devolución o recuperar tributos que en ocasiones no son utilizadas o no son utilizadas debidamente. En primer lugar, en esto vamos a ser un poquito más breves, está la recuperación del impuesto a la renta pagado indebidamente o en exceso, originado en retenciones en la fuente o en autorretenciones. Si es que hay un impuesto causado al hacer la declaración o no hay un impuesto causado, por ejemplo, si la empresa tuvo pérdida, se activa esta posibilidad. Aquí nosotros también consideramos que se tiene que hacer un análisis particularizado. ¿Por qué? Porque estas retenciones en la fuente o estas autorretenciones pueden o compensarse con el impuesto causado en los 3 años siguientes o o puede o puede ser objeto de devolución también en 3 años. Entonces, no necesariamente hay que hacer una devolución ante el Servicio de Rentas Internas. Si una empresa considera que en 2, 3 años máximo va a causar un impuesto que le permita compensar las retenciones de determinado año, pues preferible lo puede hacer. Eso primer punto. Es preferible compensar en lugar de pedir la devolución. Ahora bien, si es que no se puede compensar en su totalidad y hay un saldo que es sujeto a devolución, entonces ahí hay que considerar que se puede solicitar un reclamo de pago indebido o una solicitud de pago en exceso. Esto es más importante de lo que parece y a veces los contribuyentes lo usamos de manera genérica. Usar de manera genérica estos conceptos de pago indebido y pago en exceso tiene consecuencias gravísimas que en el desarrollo del reclamo o en un juicio posterior, ahí puede ser cuando se vea las consecuencias de haber utilizado equivocadamente estos términos. Cuando hablamos de un pago indebido hablamos cuando, por decirlo de una manera sencilla, cuando no hay un impuesto causado. Por ejemplo, cuando hay una pérdida. Sin embargo, la empresa se ha hecho autorretenciones o le han hecho retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Ahí hablamos de un pago indebido. ¿Cuál es el trámite para hacer la devolución de un pago indebido? Pues presentar un reclamo de pago indebido eh, en el plazo de 3 años después de realizado el pago, es decir, después de realizada la declaración del impuesto a la renta. Se entiende que el pago se realiza con la declaración del impuesto a la renta. Entonces, tenemos el reclamo de pago indebido. ¿Qué pasa si es que en los 120 días que tiene el SRI para resolver el reclamo de pago indebido, lo niega, digamos, lo niega, no le da la razón al contribuyente? Al ser un reclamo de pago indebido, no hay ninguna posibilidad de continuar en fase administrativa. Siempre hay una opción, pero nosotros nunca, no nos gusta tomarla en cuenta, que es la de insinuar el que se denomina un recurso de revisión. ¿Y por qué no nos gusta mucho el recurso de revisión? Porque el recurso de revisión realmente es extraordinario, cabe solo por circunstancias expresas, taxativas y extraordinarias establecidas en la ley
y además no hay un plazo para que el SRI resuelva. Entonces los recursos de revisión pueden pasar años ante la administración tributaria sin que se resuelva, mientras que desde ese punto de vista un juicio puede ser más rápido. Pero en todo caso, además es extraordinario, si no es una impugnación, no es un reclamo. Hay que esperar que se ejecutoríe la resolución del SRI que negó el reclamo y ahí hay que intentar un recurso de revisión. No es una impugnación. Tiene características muy especiales y muy particulares. Pero en todo caso, si es que nos negaron el reclamo de pago indebido, ya no hay una, digamos, una impugnación, no hay la posibilidad de oponernos o de administrativamente ir en contra de esta resolución que negó el reclamo administrativo. La única vía efectiva que tenemos es un juicio contencioso tributario. Perfecto. Ahora bien, cuando ¿qué es el pago en exceso? El pago en exceso ocurre cuando en la liquidación sí se determina un impuesto causado, pero los pagos anticipados o las retenciones son superiores o generan un saldo a favor del contribuyente. Es decir, se paga una tarifa o se paga un impuesto mayor al que se tenía que haber pagado. En este caso, pues hay un impuesto causado, las retenciones de autorretención son mayores, por lo tanto, pago en exceso. ¿Por qué es importante identificarlo así? Porque si se pide la devolución de pago en exceso, que igual hay 3 años a partir de la declaración del impuesto, y después de 120 días del SRI no ha resuelto afirmativamente, sino que negó esta solicitud de pago en exceso, que además hasta desde el nombre es importante. El reclamo de pago indebido es reclamo. El pago en exceso es solicitud de pago en exceso. Si es que el SRI niega esta solicitud, ahí sí existe administrativamente otra posibilidad, que es la de realizar un reclamo formal de pago indebido. ¿Cuál es el plazo para un reclamo formal de pago indebido? Realmente los mismos 3 años, pero se recomienda hacerlo en los 20 días, que es el normal de impugnación para presentar cualquier tipo de reclamo. Entonces, por resumir, si es que no tengo impuesto causado, es pago indebido. Si me niegan el reclamo de pago indebido, no tengo posibilidad de impugnación, solo irme a juicio. Si es que es pago en exceso, ocurre cuando si hay impuesto causado, pero el impuesto, las retenciones son mayores a ese impuesto. Si me niegan la solicitud de pago en exceso, tengo todavía administrativamente otra posibilidad de seguir peleando, que es el reclamo formal de pago indebido. ¿Cuál es el tiempo que tengo para proponer este reclamo formal de pago indebido, es decir, esta impugnación? Digámoslo, para no confundirnos y ser conservadores, 20 días. Entonces, con ese antecedente, pues vemos las diferencias entre devolución por pago en exceso y devolución por pago indebido. Importantísimo para seguir el procedimiento que se tiene que realizar. Estas reclamaciones generan intereses desde la fecha de su presentación. ¿Qué se recomienda para presentar este tipo de solicitudes de pago en exceso, reclamos de pago indebido? Como decíamos, en primer lugar, primero tener claro de qué tipo de trámite se debe presentar, porque el uno es diferente al otro, así de sencillo. En segundo lugar, la presentación tiene que ser absolutamente clara, ordenada y diáfana, por decirlo así, porque los funcionarios del SRI, aquí hablamos desde un punto de vista práctico, tomemos en cuenta que tienen muchísimo de este tipo de reclamos, tienen muchísimas de estas devoluciones. Entonces, ellos no están analizando con todo detalle cada uno de los reclamos, peticiones que reciben. Entonces, si le complicamos la vida al funcionario, si hay algo que no está muy claro, si algo lo decimos como que no decimos, etcétera, nos van a negar. El SRI, ante la duda, niega. Los reclamos y las solicitudes que devuelve el SRI, y eso es absolutamente comprobado y en cualquier administración tributaria que se analice, es cuando se presenta el reclamo organizadamente. ¿Qué hay que presentar
ordenadamente, organizadamente y de forma clara. Entonces, los cuadros de retenciones tienen que ser claros, los cuadros de autorretenciones tienen que ser claros, tiene que cuadrar con la contabilidad. Entonces, hay que hacer un ejercicio previo en identificar los comprobantes electrónicos en la base del SRI, verificar los registros contables que tenemos, los mayores de retenciones, los mayores de autorretenciones, verificar que cuadre exactamente, verificar y demostrar cómo se compensó el crédito tributario. Esto es importantísimo. Recordemos que ya desde hace algunos años existe una normativa que nos dice el crédito tributario se puede compensar como considere el contribuyente. Pero entonces, ¿cómo sabemos en qué orden compensamos? Eso debe haber un libro, un mayor de compensación en donde diga primero usé las autorretenciones, después las retenciones y por lo tanto el saldo que voy a reclamar es de retenciones o viceversa, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que explicarle al SRI con claridad. Entonces, puede ser que digamos, mi reclamo de pago en exceso del año 2025 por autorretenciones. ¿Y por qué de autorretenciones? Mire, porque primero me compensé, y aquí está el libro mayor que lo demuestra, con las retenciones en la fuente, me quedó un saldo chiquito y eso me compensé con autorretenciones y ahí me quedó el saldo que le estoy solicitando. Eso realmente el funcionario del SRI agradece cuando se le presenta así con claridad y tenemos hasta la opción de que nos devuelvan más rápido. Otro, otro elemento, por decirlo así, que ayuda en estos casos es, por ejemplo, siempre solicitar una comparecencia, siempre solicitar una audiencia ante los funcionarios del SRI con la finalidad de exponer los casos, con la finalidad de exponer los casos y aclarar cualquier duda que pueda existir. Si es que hay una negativa de este tipo de reclamos, pues se puede realizar una impugnación ante el Tribunal Contencioso Tributario. Otro tipo de devolución son las devoluciones del IVA, pero solamente de retenciones en la fuente del IVA. Aquí ya entramos en otro tipo de devoluciones que son de pagos debidos. ¿Cuál es la diferencia entre un pago indebido y un pago debido? Un pago indebido es como la tasa de seguridad aduanera. No tenía que pagar porque es ilegal y lo pagué. Entonces, tengo derecho a que me devuelvan. Un pago debido significa que sí tenía que pagar ese tributo, pero la ley expresamente por diversas circunstancias, en muchos casos hasta por incentivos tributarios, me permite obtener la devolución. Uno de estos casos de pagos debidos son el crédito tributario generado por retenciones del IVA y tienen algunas particularidades. O sea, se debe demostrar que durante 6 meses no se podrá compensar las retenciones del IVA por parte del sujeto pasivo. ¿Cuál es el plazo para solicitar estas devoluciones? Hasta 5 años desde la fecha de la declaración. Hay un plazo más corto para que el SRI realice la devolución y al tratarse de un pago debido, y esta es otra característica de los pagos debidos, la ley no reconoce intereses. Hay ciertos casos en que la ley sí reconoce intereses, pero desde cierto momento. Pero si es que expresamente lo dice, la regla general de los pagos debidos y de la devolución de los pagos debidos es que no generan intereses. Otro tipo, ¿qué pasa solo para recordar aquí? ¿Qué pasa con el IVA en compras? ¿Y qué pasa si tengo IVA en compras? No de retenciones de IVA, sino IVA en compras que no puedo pedir la devolución. Si tengo IVA en compras que no puedo pedir la devolución, perdón, IVA en compras que no puedo compensar con IVA ventas, en ese caso no se puede pedir la devolución. Expresamente lo dice la ley, no es posible hacerlo. Tiene que esperar 5 años a ver si puede compensarse y si no se puede compensar, pues se lo enviará al gasto después de este plazo. Pero no hay forma de pedir la devolución. Otro caso, IVA para exportadores. La norma tributaria permite la recuperación del IVA pagado en la adquisición de bienes
que se exporten. Este es un beneficio también bastante antiguo, devolución del IVA a exportadores, entonces hay un trámite hoy por hoy automatizado que significa que los contribuyentes que sean exportadores o incluso, o incluso los proveedores directos de los exportadores tienen derecho a solicitar la devolución del IVA pagado en las adquisiciones de bienes y servicios locales importados que se empleen en la fabricación o comercialización de bienes o servicios que se exporten. El plazo de devolución son 90 días, se puede formular hasta dentro de 5 años desde la fecha de la declaración y no se generan intereses. Retenciones del ISD. Aquí hay que hacer una aclaración. Hasta diciembre del 2024, existía una norma, probablemente muchos la recordaremos, en donde se decía que el ISD pagado en la importación de bienes, servicios, perdón, de bienes, materias primas o insumos o bienes de capital que se utilicen en procesos productivos y que estén en un listado emitido por el Comité de Política Tributaria, podría ser utilizado como crédito tributario del impuesto a la renta. O, en su defecto, si es que no podía compensarse con el impuesto a la renta, podía ser sujeto de devolución. Eso aplica solo hasta diciembre del 2024. Pero ¿por qué lo hablamos de este momento? Este momento lo hablamos debido a que el plazo para pedir la devolución son hasta 5 ejercicios fiscales contados a partir de la fecha de declaración del impuesto. Entonces, todavía hay la posibilidad, si es que no se lo ha solicitado, de analizar el ISD pagado en las circunstancias que mencioné hace un momento y que pues no haya sido ni compensado con el crédito tributario ni haya sido sujeto a devolución. Entonces, y ni usado obviamente como gasto en alguno de estos años, ¿no es cierto? Entonces, se puede todavía hasta 5 años pedir esta devolución. El trámite para este tipo de devoluciones es de 120 días. Normalmente se lo presenta de forma conjunta con una solicitud de pago en exceso o de pago indebido de retenciones en la fuente. Y pues ahí es mucho más importante identificar cómo se hizo la compensación, una vez demostrando que estamos dentro del plazo, que existe este ISD, para lo cual hay que demostrar con ahí sí, cuadros más o menos complejos en donde se establecen las importaciones, los documentos de importación, el IVA que se consideró como crédito tributario, el IVA que, perdón, el ISD que se mandó al gasto, etcétera. Una vez dando esta claridad a los funcionarios del SRI, se puede obtener la devolución. Entonces, recomendamos analizar si es que existen saldos del ISD que todavía en 5 años se puede pedir la devolución. El ISD también puede ser sujeto de devolución similar al IVA para exportadores. Este es un beneficio que existe desde hace algunos años, en donde la normativa permite la recuperación del ISD pagado por exportadores en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. El trámite, digamos, es similar al ISD, perdón, al de devolución del IVA para exportadores. Entonces aquí hay que identificar si estamos dentro de los sectores productivos que ha establecido la autoridad de inversiones y se tiene que realizar un factor de proporcionalidad entre la relación entre las exportaciones y el ISD pagado en las importaciones. No se reconocen intereses debido a que es un pago debido. Hay un elemento adicional que no queremos dejar de mencionar, no está aquí, pero en todo caso recordemos que desde el año pasado se encuentra en vigencia el pago sobre utilidades no distribuidas. No distribuidas hasta julio del 2000, hasta el 31 de julio de cada año. Entonces, el año pasado, en efecto, se realizó el pago en el caso de que no se hubiese distribuido utilidades hasta el 31 de julio. Este pago es realmente un anticipo del impuesto a la renta. Y la ley dice, si es que usted
con respecto a esas utilidades que no distribuyó y que ocasionaron que realice este pago, usted o distribuye esas utilidades o usted capitaliza esas utilidades y siempre que además esa capitalización se utilice para activos fijos, inventarios o aumente el empleo, es decir, hay ciertas condiciones. Si usted hace esto en los 2 años siguientes a partir del pago, usted puede utilizar como crédito tributario del impuesto a la renta ese pago, el impuesto causado. Y si es que no puede compensar, pues puede pedir incluso la devolución. ¿En qué plazo puede pedir la devolución? En 3 años, que es el de la devolución de pagos indebidos o pagos en excesos. Entonces, tenemos que verificar si es que uno, se hizo el pago o se va a hacer en este año el pago sobre utilidades no distribuidas. Dos, si es que en este plazo de 2 años se va a distribuir esas utilidades o capitalizar. Tres, que si es que hay una capitalización, esta sea dentro de los requisitos que exige la ley, es decir, activos productivos, inventario o empleo nuevo. Y finalmente, pues si se cumplen esas condiciones, este pago se transforma en crédito tributario que lo podemos utilizar hasta dentro de los 3 años siguientes. Este también es un elemento importante para analizarlo porque acceder a este crédito tributario es importante. Para acceder es importante primero verificar estas condiciones. Bueno, eh, eso es todo lo que queríamos compartirles en esta charla, estimados amigos, estimados clientes. Por supuesto, nos encontramos a las órdenes para ver cualquier comentario o cualquier requerimiento adicional que tengan sobre estos temas. No les quitamos más su tiempo. Como siempre, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Que tengan una buena tarde y una buena noche.